Hola, muy buenos días a todos. Los saludo con la paz del Señor. Espero que estén bien, que hayan arrancado muy lindo la semana, el día de ayer, y que hoy, bueno, puedan seguir disfrutando de estos días. Y también espero que hayan podido estar haciendo el examen. Ayer me fijé, ya tenía dos entregas, hoy no volví a entrar todavía, así que después me voy a fijar. Bueno, primero estos anuncios parroquiales. Algunos me escribieron diciéndome que no iban a poder hacer el trabajo hoy, no son la mayoría, eh, pero bueno, por ahí, como les decía, cada uno en particular no hay problema, porque a veces hay circunstancias que no nos permiten hacer los trabajos o los exámenes en tiempo y forma, porque cada uno tiene una vida distinta y con tiempos y situaciones diferentes. Y la verdad es que el seminario muchas veces ocupa un tiempo, un desgaste a veces también físico y mental que también lleva su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es entendible, pero sí por ahí quisiera decirles que por respeto a los compañeros que sí entregan en tiempo y forma, la nota no va a ser la misma si lo entregan después de hoy, pero bueno, igual considero que igual lo pueden entregar, porque por ahí en otros lugares dicen, no, se entrega hoy y listo, y después te vas a recuperatorio. Bueno, no es así en este caso, pero bueno, por ahí aclararles esto de que la nota no va a ser, si es que se merecen un 10 no será un 10 justamente por respeto a los que sí pudieron entregar en el día de ayer y hoy. Así que bueno, muchos éxitos para los que todavía no lo hicieron y bueno, cualquier duda, como algunos que, bueno, eso sí, creo que dos nada más me preguntaron algo con respecto al examen, pero cualquier duda, por favor escríbanme al WhatsApp, me pueden escribir por privado, así que no tengan problema con eso. Pero bueno, como ya el examen está, lo tienen que hacer y listo. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Continuamos con... Uy, acá me dice que mi internet no es muy bueno. Espero que ande igual. Eh, Vamos a continuar con la unidad número 4, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y quiero iniciar con una oración, así que espero que ustedes también puedan seguir orando ahí en sus casas. Así que bueno, los invito a postrarse y elevar esta oración al Señor. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, pero también sabemos que estás con nosotros en este momento acá. Te damos gracias, Señor, por despertarnos un nuevo día, por darnos, en este caso, un día tan lindo, Señor, acá. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por el fin de semana, Señor, por permitirnos estar en familia. Te pedimos que bendigas a cada una de las familias, también a cada una de las madres, Señor, porque acá en Argentina se celebró el Día de la Madre ayer. Y que tu paz, Señor, tu protección esté con cada uno de nosotros, con nuestras familias, Señor, que nos acompañes, que nos bendigas también en esta clase, que sea tu Espíritu quien nos guíe, que podamos aprender de ti y poder aplicar estos conocimientos, Señor, para ayudar a otros. Señor, que tu palabra, que tu guía sea lo primero en nuestra vida, que podamos dirigir nuestras conductas, nuestras palabras, Señor, a ti y que podamos reflejar tu amor acá en el mundo, Jesús. Te agradezco por todo, te entrego, Señor, este día, esta clase, en tu nombre, mi Jesús. Amén. Bueno, les voy a compartir el PowerPoint de donde nos quedamos la clase pasada. Voy a ver si nadie de ustedes me escribió. Creo que no. Bueno, nos habíamos quedado en la partecita del... Ay, que estoy acá adelantada. No sé si llegamos a terminar hoy, creo que no. Nos queda es un poquito más larga porque tiene que ver justamente con lo del proceso de la consejería. Entonces, creo que nos va a llevar un poquito más, pero la idea es que esta parte se aprenda bien. Bueno, para empezar, nos habíamos quedado en el encuadre, ¿no? En cómo se dan estas esta primera entrevista sobre todo, y las características que tiene que tener o las cualidades que tenemos que eh, tratar de desarrollar en esta primera entrevista para que la persona pueda sentirse en confianza, para que podamos entablar esta relación con el otro y que
de esta manera se produzca la catarsis, que la persona pueda sentirse en confianza. Entonces había algunas características que teníamos que tener en cuenta. El primero era esto de establecer este vínculo relacional, que es lo más importante. Después la confianza, la misericordia, que es de donde nos quedamos la vez pasada. Creo, ¿no? Yo no estoy acá, no los tengo para preguntarles si nos quedamos acá o no, pero yo creo que sí. Eh, Después continuamos con otra de las características, perdón, no menos importante, y al igual que la misericordia, digamos, es de la importancia que tiene, ¿no? Es el amor, que en este caso va a ser lo primordial siempre, ¿no? Y justamente esa fuente del amor, obviamente que es Dios, y en esto nos refugiamos en lo que dice Juan 4 que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Y que de esa manera tenemos que amarnos nosotros los unos a los otros. Entonces, algo interesante que me pareció que decía el autor es que nosotros, obviamente que no vemos a Dios, Dios es un Dios invisible para nuestra carnalidad, pero nosotros sí somos visibles acá, entonces al demostrar ese amor que Dios tiene a través de nuestra forma de ser, estamos haciendo tangible a Dios acá en la tierra. Y eso me pareció muy importante y la verdad es que nos pone como en un compromiso muy grande también de eso que nos toca a nosotros. Algo que quiero remarcar es que ustedes van a leer en los libros que es como que habla mucho del pastor. Yo sé que les dije esto, pero bueno, por ahí a veces uno lee y dice, bueno, esto es para el pastor, no es para mí. Pero en realidad traten de no tomarlo como, o los pastores sí, los que son pastores acá sí, leanlo como el pastor. Pero los que no son pastores, traten de leerlo como el consejero, ¿no? Como que estas palabras son para todo aquel que va a desarrollar o que tiene ganas de trabajar en esto de la consejería. El libro está directamente dirigido al pastor, que justamente en este es el pastor y la consejería, pero nosotros entendemos que todo aquel que pueda ejercer el trabajo de la consejería, este ministerio, esta área, puede hacerlo. Si es un llamado de Dios, entonces traten de leerlo como más a grandes rasgos cuando dice pastor, sino tratar de también personificar para ustedes mismos, tratar de identificarse con estas palabras, tratando de decir que no es solo para el pastor, sino para todos los que lo quieren hacer. Entonces, continuando con esto, también el autor dice que es un gran privilegio, pero yo creo que también una gran responsabilidad hacer visible a este Dios que es invisible y mostrar, digamos, su amor a través de nosotros, de ese amor de Cristo a través de nosotros, en el medio de la tribulación de la persona, ¿no? Y algo interesante es que nosotros tenemos que saber que cuando amamos a alguien o cuando estamos desarrollando este amor con esta persona con la que estamos hablando, obviamente que nos preocupamos por el bienestar de la persona y eso tiene que estar más allá de querer solucionar el problema. A veces uno se centra en cómo querer solucionar, ¿no? Pero en realidad, si bien uno quiere que la persona se sienta bien, lo más importante es acercar a la persona a Cristo y mostrar ese amor, más allá de que eh, aparezca o no la solución, porque si no, es como dice el autor, la persona se convierte en un proyecto y a nadie nos gusta hacer proyectos de alguien más. Entonces, lo más importante va a ser que uno se comprometa con ese bienestar de la persona, con esa escucha, con ese amor, más que en tratar de solucionar el problema. Sí va a ser una parte importante, pero no la primordial, porque a veces no lo vamos a conseguir, esa es la parte de nuestra falta. Eh, Otro de los puntos es el respeto. Y bueno, esto es como que uno a veces como que ya lo toma como por obvio, pero en realidad no es tan obvio. La persona que viene a nosotros, como dice el autor, hay muchas personas que tienen la vida hecha un desastre, pero la persona ya lo sabe, no necesita a que nosotros también vengamos a mostrarle cuán desastrosa es su vida. Y más allá de que sea así, igual merece el mismo respeto que aquel que tiene la vida más ordenada, por decirlo así. Siempre digo esto, no es que tiene más o menos pecados, porque la Biblia no hace una escala de pecados.
somos nosotros lo que lo hacemos si un pecado es, no sé, punible o no. Y en realidad Dios no nos dice que el ser chismosos es menos grave que alguien que asesina. Él pone en la misma categoría de pecado todo. Entonces, nosotros no somos más buenos porque tengamos la vida más ordenada que aquel que viene a nosotros con la vida más desastrosa. Pero sí es cierto, el autor dice que es más difícil cuando uno se encuentra con personas que son como más egocéntricas o necias o duras, digamos, de poder entrar, o personas que son sospechosas, arrogantes, con una actitud infantil, pero de todos modos se merece el respeto. Entonces, eh, él recalca, por ejemplo, que todas las personas están investidas con la dignidad de Dios, sin importar cuán disminuida o deformada se encuentre esa imagen. Entonces, merece nuestro respeto. Y mostrar respeto significa ser accesible. Entonces, si nosotros tenemos un sentido de superioridad en algunas cosas, la persona lo que va a hacer es que se cierre y que no entre en confianza con nosotros a poder contarnos eso que les está pasando y poder romper incluso esa coraza, ¿no? Ahora, había algunas preguntas a tener en cuenta. A ver, creo que le puse ahí la página. No, me acuerdo que era la 104. Hay unas preguntitas que dice ahí que me pareció interesante leerlas. Acá, por ejemplo, preguntas a tener en cuenta, pero no hacerlas necesariamente durante la sesión de consejería, sino tener en cuenta nada más si uno puede pensar en estas antes de que la persona se encuentre con nosotros, o por lo menos tenerlas ahí, pero no hacérselas directamente. Por ejemplo, ¿es salva esta persona? ¿Entiende el Evangelio? Si no es así, ¿qué puedo hacer para ayudarla en su comprensión del mismo? Si la persona no es cristiana, ¿cómo podría adaptar la consejería? ¿Cuáles son las formas y contornos de la fe de este individuo? ¿Cómo es su fidelidad a Dios en medio de sus circunstancias? ¿Dónde puedo ver el sufrimiento en la vida de esta persona? ¿Tiene una visión bíblica del sufrimiento o está sesgada por la del mundo, por su visión del mundo? ¿Dónde está el pecado en la vida de esta persona? ¿Puede él o ella verlo también o está ciego en cuanto a eso? ¿En qué en qué ha pecado? ¿En qué? Ah, perdón, ¿en qué se ha pecado contra esta persona? ¿Es posible la reconciliación? ¿Cómo puedo ayudarle a ver el camino hacia la reconciliación? ¿Se ven algunos indicios de esperanza en su situación? ¿Cuáles son las evidencias de la gracia de Dios en medio de la situación de esta persona? Son preguntas que ustedes pueden tener de guía como para arrancar esta primera entrevista. Algo interesante es que hay cosas del encuadre que no necesariamente tienen que darse apenas entre la persona, pero sí dentro de la primera entrevista. Por ejemplo, ¿cuántas sesiones, cuántos encuentros ustedes creen que vamos a tener con esta persona? Esto no hace falta decirlo al comienzo. Es más, yo creo más oportuno decírselas al finalizar la primera entrevista, porque entonces uno también le puede dar como un cierre a ese momento que se tuvo con la persona y, y bueno, y por ahí entablar horarios. Por ejemplo, si esa primera reunión se les fue más larga, bueno, la próxima vamos a empezar a tal hora, vamos a tratar de ser puntuales y vamos a estar una hora más o menos, tampoco tan estricto con un reloj y un cronómetro, pero más o menos entonces la persona también se puede ir ubicando en ese tiempo, sabiendo que ustedes también tienen una vida aparte de tratar con esta persona. Y ahí pueden ir diciendo también qué tiempo les va a llevar eh, esos encuentros. Entonces la persona también se va haciendo una idea. Bueno, vamos a vernos más o menos unas 5 veces más y después ustedes van a evaluar si se da la posibilidad de que sean más o no, pero por lo menos ya ponen como, yo les recomiendo siempre que digan menos de las que van a hacer después, no una cuestión de mentiras, sino porque proponerse menos, en vez de decir, bueno, vamos a hacer 10 y después quizás no es necesario y solo tienen que ir rellenando el espacio. Entonces es mejor decir menos y después agregar si es necesario. Y también ir encuadrándolo. Bueno, hay
formas en el inicio de la consejería. O sea, hay formas en las que nosotros nos encontramos o el pastor también se encuentra por primera vez con la posibilidad de aconsejar a alguien. Y vamos a ver cuáles son esos tipos de inicio. Bueno, en primer lugar está eh, cuando uno dice la alerta inicial, ¿no? Quiere decir que obviamente que no todas las situaciones se dan de la misma manera. Eh, Muchas veces vamos a ver que la persona es la que se acerca hacia nosotros y a veces puede ser que haya otros que eh, inicien esta consejería a través de otra persona, ¿no? Entonces, la primera, la más conocida, puede ser la consejería autoiniciada, que es cuando alguien puntualmente busca la ayuda del pastor o del consejero para recibir el consejo y bueno, ahí es cuando normalmente es consciente de que algo está pasando y de que necesita ayuda. Es como directa o indirectamente aparece esto que es el necesito ayuda. Y esa generalmente suele ser la mejor forma de trabajar porque la persona, como digo, está siendo consciente de que algo pasa, entonces puede estar un poco más abierta a recibir lo que uno le vaya a decir. No quiere decir que con las otras no se puede, pero sí es como es la más fácil porque ya la persona está poniendo una parte de humildad en reconocer que necesita que alguien la ayude. Después la otra es la consejería iniciada por una amistad o por alguien conocido, ¿no? Que eh, puntualmente hay alguien que ve que otra persona necesita ayuda, entonces puede ser, por ejemplo, el líder de un grupo de jóvenes que alerte al pastor sobre cierta situación, sobre un joven, entonces ahí el pastor es el que se acerca a, a charlar con esta persona, puede ser también un padre, puede ser el que sea, pero generalmente es otra persona la que alerta de alguien más. Y puede ser a veces también que sea el marido o la esposa buscando eh, que ayude a su cónyuge. Este caso es un poco más específico. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hay dos en una misma relación o un padre por sus hijos, sí o sí tiene que estar involucrada esta persona también. Entonces, el consejero es el que tiene que estar abierto a escuchar ambas campanas y ahí sería bueno poder entrevistar a ambas partes porque los dos van a tener sus verdades y los dos van a decir una verdad que no es tan cierta. No porque mientan, sino porque a veces la verdad de uno no siempre es toda la verdad, porque hay una mirada del otro también. Entonces, en este caso, sería como importante ver las dos campanas y tener una mirada más abierta de la situación en ese caso, ¿no? Ahora, cuando hay alguien que se acerca de manera anónima a decir, yo quiero que trabajes con esta persona, eso no es recomendable como aceptarlo. Siempre hay que ir como con claridad y con apertura en esto, ¿no? Y por ahí serle sincero a la persona, mira, yo si voy a ir a hablar con tal persona, le voy a decir que vos te acercaste a decirme porque si no es como que se crea un círculo un poco incómodo donde la persona dice, alguien se estuvo dando cuenta de esto que me está pasando y puede entrar a perseguirse, ¿no? De que están hablando de mí o hay varias personas que piensan esto, entonces es siempre mejor ir con claridad, serles claro a la persona de que uno tiene de que va a ir a decir tal o cual cosa, o sea, no vamos a aceptar que se esté como en ese anonimato. No sería lo más recomendable. En ese caso, si la persona no quiere exponerse, puede por ahí sugerir que alguien más lo haga, o directamente esa persona también puede ir a hablar con este otro para comentarle la situación y ver si le da la autorización para ir a hablar con el pastor o con el consejero. Eh, También puede pasar de que, bueno, esto me acuerdo porque eh, bueno, mi marido está como líder del grupo de oración en Masia
Y él me dice que hay mucha gente que viene con un pedido de oración y dice, yo quiero que se ore por tal, por esto que le pasa. Y él dice que consideran en el grupo, digamos, que siempre es importante decirle a la persona que se está orando por ella, porque a veces uno dice, no, porque se rompió la pierna, entonces vamos a orar. Y termina siendo más importante la sanación de la pierna que el encuentro de esa persona con Cristo, que siempre eso tiene que ser como lo primordial. Entonces él dice, esta persona por la que estamos orando tiene que saber que se está orando por esta persona, no como caer en esto del anonimato. Porque sí, claro que Dios puede obrar, pero quizás quiere obrar de una manera que uno no sabe y si no se le da la posibilidad que la persona lo sepa, y más incluso no es cristiana, es como que se hacen las cosas por detrás y no creo que eso esté bien. Después está la consejería que es iniciada por el pastor, donde el pastor o el consejero ve que hay una situación con cierta persona o cierta pareja o cierta situación familiar que se está dando y se acerca a él mismo o ella misma a hablar con las personas involucradas y ofrece el trabajo de la consejería. Ahí es como que hay muchas veces eh, hay como cierta resistencia, ¿no? Por parte de la persona, pero, pero en realidad no siempre pasa de que la persona no quiera involucrarse, al contrario, a veces estos otros tipos de inicio dan lugar a que la persona se abra y decir, bueno, qué bueno que alguien se acerca a mí porque yo no me animaba, por ejemplo, alguien vio mi problema y se quiere involucrar en ayudarme, entonces muchas personas despiertan esa parte de la humildad a partir del compromiso desde el consejero o de una persona querida, un amigo. Y por último, que es la que es menos común, es la iniciada de manera casual occidental, que a veces se da en una conversación de algo trivial y empieza a surgir un problema que la persona puede manifestar, sea cristiana o no, sea del círculo de la iglesia o no, y se puede empezar a dar que empiezan a manifestar su problema o algo que pasa y surge esto como de, bueno, me gustaría que alguien me oriente o incluso el consejero puede decir, estaría bueno que puedas iniciar un proceso de consejería y se da como de manera como más casual, ¿no? Que suele ser lo menos común para este intento de las sesiones de consejería, pero también se da, ¿no? En este contacto inicial, digamos, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Como veníamos hablando. A partir de ahí, cuando nosotros nos adentramos en trabajar con la persona específicamente, cuando ya se hizo el compromiso, cuando ya tuvimos la autorización o tuvimos ya la concreción de que vamos a empezar a trabajar, es donde empezamos a involucrarnos específicamente y acá es donde nos encontramos con el método y el proceso. Cuando uno habla de método, digamos, simplemente es un modo ordenado de actuar para poder llegar a un resultado determinado. Es como el procedimiento para encontrarnos con el fin de algo que queremos lograr. Entonces, ese método implica esto, un orden, un proceso, un plan a seguir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto me estoy adelantando. Entonces, para arrancar, hablamos de esto de un plan de programa que es justamente el encuadre, que es indicarle a la persona algunas cosas a seguir, pero esto también tiene una parte en la que nosotros obviamente no le vamos a ir contando a la persona, que generalmente es todo este método, eh, que tiene que ver con las cosas que nosotros vamos a ir planificando para poder lograr los objetivos que nos vamos a proponer, ¿no? Entonces, eh, en esto, digamos, el pastor o el consejero, la consejera, tiene que ir buscando cuál es la forma más cómoda, la más indicada para trabajar con esta persona. Acá, si hay mucha gente que tiene conocimientos de psicología, puede hacer uso de muchos recursos de la psicología
Y lo que suele mencionar el autor es que a veces puede pasar de que se trabaje con varias personas hasta que uno encuentra realmente cuál es el método que más le resulta cómodo a uno. Lo interesante saber es que la persona no tiene por qué saber cuál es el método que nosotros vamos a utilizar, porque el objetivo de la persona va a ser sanar, sentirse mejor, restaurarse, conectarse más con sus vínculos, reconciliarse, revincularse, llegar a esa cercanía con Jesús, pero de ahí en más las formas van a ser nuestras. Entonces nosotros somos los que vamos a utilizar tal o cual forma que nos quede más cómoda, puede ser, o con la que nos adaptamos más a nuestro trabajo, a nuestra forma de trabajar. Y acá quería leerles algo que justo leí ayer de un libro que, que bueno, dice que hay como, a ver, espérenme que lo encuentre bien, donde está el ejemplo, que justo me parece que venía bien acá a colación con que no importa el método, sino cómo se siente la persona, ¿no? A ver, que dice que, por ejemplo, un paciente se acerca y dice, en este caso, el ejemplo es de un tal Darío, dice la siguiente frase. Yo tuve una infancia muy feliz. Mis padres siempre fueron muy unidos y mi sueño como hombre es tener algún día una mujer y una familia como la de mi papá. Entonces, dependiendo de las técnicas de psicología, cada uno se va a focalizar en diferentes partecitas de lo que dijo la palabra, de lo que dijo este sujeto, ¿no? Entonces algunos podrían decir, bueno, por lo visto este paciente tuvo una muy buena infancia, con padres muy unidos, de modo que en lo referente a sus sistemas familiares, parece que todo está bien, hay que buscar por otro lado. Entonces acá está la teoría sistémica, por ejemplo, que habla de los sistemas familiares, de que nosotros, no solo más familiares, sino que como instituciones nos involucramos en diferentes sistemas de organización. Después otro podría escuchar que manifiesta el afán de formar una familia como la que tuvo y se encuentra quizás con alguna dificultad para lograrlo. Entonces se dedicaría a identificar qué conductas los desvían de ese anhelo. Focalizando en esto, el profesional puede esforzarse en intervenir de qué modo puede ayudarlo a cumplir ese objetivo que tiene, ¿no? Después, otro podría apoyarse en que la familia, en una familia, en que esa familia que es fuerte e idealizada, sirve para construir desde allí algo que haga al bienestar de ese paciente, de esa persona. Pero después hay otro punto de vista que es el que más me llama la atención a mí y en el que uno, acá quiero dejarles esto de que no siempre todas las palabras dicen lo que realmente está diciendo. Y dice, yo no me detuve en nada de esto. Me apresuro a aclarar que fue mi escucha, porque no todos escuchamos lo mismo. Lo que me llamó la atención, fíjense que les vuelvo a leer la frase. Yo tuve una infancia muy feliz. A ver si a ustedes les resuena algo. Mis padres siempre fueron muy unidos y mi sueño como hombre es tener algún día una mujer y una familia como la de mi papá. Es como que uno escucha esa frase y dice, qué lindo. Y eso es lo que todo el mundo escucha. Como psicólogos, en realidad, escuchamos otra cosa. Y fíjense, lo que me llamó la atención fue que ese paciente dijera que soñara con tener algún día una mujer como la de su papá. La mujer de su papá era su mamá. Es decir, que manifestaba el anhelo de poseer a su madre, en términos inconscientes, o de poseer a alguien como su madre. Ese es el deseo que expresaba en palabras sin percibirlo. En ese momento supe que si mi hipótesis era cierta, probablemente su infancia no hubiera sido tan feliz como él creía. Bueno, después, llegado a este punto, me adelanto a las objeciones que pudieran seguir argumentando que no es lo que el paciente quiso decir.
Es obvio que su intención fue transmitir otra idea, pero justamente es lo que ha descubierto esta teoría, ¿no? Que a veces la persona no hace uso voluntario del lenguaje, sino el lenguaje es quien se sirve de él para hacerle decir algo diferente de lo que quiere comunicar. Fíjense qué juego de palabras, pero qué interesante, porque no siempre lo que uno está diciendo deja ver lo que realmente hay. Y no quiere decir que este Darío decía una mentira. Él realmente creía eso. Pero ¿qué pasa? Ahí está la parte de lo inconsciente, lo que deja salir así porque sí, y es uno el que tiene que tener la capacidad de la escucha, por eso la escucha es un arte, de poder interpretar algunas cosas que él dice sin decir, que justamente ahí el lenguaje hace lo suyo porque el inconsciente quiere salir a la luz. Entonces, a partir de ahí surge toda una interpretación, surge un descubrimiento de cómo fue realmente esa mirada que tenía esa persona de su madre, que quizás no estuvo de una manera idealizada, pero que no fue la más feliz como él creía. Entonces ahí surge, por eso hay que tener como cierta libertad en lo que va a ir surgiendo con la persona. Bueno, antes de esto acá, ahora, si esa relación, la primera vez que nos encontramos con la persona que logra eh, poner en evidencia lo que le está pasando, surge lo que se llama la famosa catarsis, que justamente es la ventilación de las emociones que han estado reprimidas mucho tiempo y que justamente la persona a veces puede venir a decir que no podía hablar con nadie y que era una carga muy pesada que tenía y que por fin pudo desahogarse. Entonces, eh, ahí nos encontramos con que personas que se sienten muy solas, muy aisladas, que no tienen el lugar para hablar con otros y que si le damos la oportunidad de poder hacer este descubrimiento de sus emociones, la persona se suelta. Y justamente ahí es donde viene ese famoso desahogo, esa descarga, que eso es la catarsis, y puede soltar todo el enojo, la frustración, el dolor, la angustia. Y justamente eso va a servir como disparador para lo que venga después. Pero es muy importante darle el lugar a que la persona pueda expresarse, que pueda desahogarse y nosotros podemos acompañar esas lágrimas, esos sollozos, muchas veces en silencio, muchas veces con miradas comprensivas, con ofrecerles un pañuelo, un vaso de agua, pero estar ahí en presencia. Después de esa espera con paciencia, a veces puede ser que la catarsis se dé toda la hora y que no se haga otra cosa más que escuchar a la persona llorar y está bien, porque puede que es lo que necesitaba en ese momento, pero si se sintió esa persona contenida, comprendida, va a dar lugar a lo que venga después. Y ella a veces pasa con ciertas personas que vienen como que con la ansiedad de decir, y bueno, ¿qué hago con esto que me pasó? Y ahí es donde nosotros podemos proponer cómo vamos a seguir continuando, vamos a seguir charlando, vamos a ir preguntando, vamos a ver cómo surge esto, por ahí dándole estas palabras como más abiertas, como para que no se preocupe de que sí o sí hay que resolver todo de una vez, pero que ya ese primer paso lo dio, entonces valorar esto, felicitar ese paso de poder abrirse porque le hace bien a esa persona. Entonces como que vamos relajando también a la persona a bajar un poco esa ansiedad con lo que va a venir. Entonces a veces pasa eso de que quiere hablar del futuro o quiere hablar de, de lo que van a hacer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que bajar un poco esto. Ahora, sí, vuelvo a decir esto, que no hay que caer en el error de confiar siempre en los usos y recursos de la psicología, sino que utilizarlo como recurso y simplemente dejar que sea el Espíritu Santo que guíe todo e incluso después, en otra parte donde estuve leyendo de estos autores que decía, a veces el pastor o el consejero se basa mucho en términos psicológicos y se olvida de utilizar las palabras que son de su vocación. Entonces, hay que referir a lo que
es cada uno, ¿no? Utilizar los recursos sí, pero no reemplazar por los términos bíblicos. No quiere decir que no se puede usar la palabra deprimido, pero a veces, bueno, vamos a hacer resiliencia y bueno, en realidad es como que busquemos los términos específicos. No quiere decir que no se utilicen, pero no reemplazar los bíblicos. A eso voy. Bueno, pues yo me voy adelantando y ni les voy diciendo esto. Después, para continuar, la persona, el consejero tiene que tratar de distinguir entre enfermedades orgánicas y las funcionales. Las orgánicas son todas las que tienen un origen físico, un origen orgánico, que pueden ser descubiertas o determinadas por el médico. Y cuando, como habíamos hablado, cuando el médico no descubre ninguna causa orgánica, cuando el mal funcionamiento igual está, pero no hay ninguna causa orgánica, entonces hablamos de que las enfermedades son funcionales, es decir, que tienen que ver con lo psicológico, con lo espiritual, y que ahí es donde el trabajo va a ser el nuestro. Si las enfermedades se descubren que son eh, fisiológicas, que son orgánicas, entonces nosotros tenemos que ser lo sumamente conscientes de mandar a esa persona al médico y de que se haga chequeos. De hecho, como les decía la vez pasada, es bueno igual mandar a la persona que pueda hacerse un chequeo médico a uno de rutina. Bueno, en realidad a veces cuando uno dice un examen de rutina le mandan a hacer como lo básico. Y si lo básico sale todo bien, mandamos a hacer otra cosa, como de vitaminas, hormonas. Como que yo pienso, ¿por qué no mandan a hacer todo de una y ya nos adelantamos? Es como que le dejan esperando, por eso al paciente. Yo creo que si se reemplazaría la palabra paciente por cliente, todos los lugares funcionarían distinto. Cuando uno le hacen esperar en una sala de espera 500 horas, como una falta de respeto total, si nos dirían clientes, no nos harían esperar tanto. Pero nos dicen pacientes y por algo está dicho. Pero eso está de más, ¿no? Pero digo, entonces mandar a hacer a la persona algún chequeo como para descartar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha irritabilidad o cansancio o depresión o ansiedad, bueno, poder descartar lo médico. Y si no hay nada médico, bueno, sabemos que el trabajo va a ser nuestro o en compañía de un psicólogo o psiquiatra en caso de ser necesario. A ver si queda algo más de esto, que no quiero pasarme. Pero más allá de que se trabaje con la persona, uno no puede prometer hacer ningún milagro. Es más, a veces hay que hacerle saber a la persona de que hay cierta limitación y que vamos a hacer hasta donde podamos y que no siempre va a depender de nosotros, que también que la persona tiene que poner su voluntad en todo esto, ¿no? Después tenemos que concentrarnos en lo teológico por sobre lo psicológico, ¿no? Entonces, acá es donde les decía que a veces los ministros tienen la tendencia de diagnosticar y hablar en terminología psicológica en vez de usar la terminología propia de su vocación como ministros. Y bueno, dice, por ejemplo, que se mencionan 7 factores que pueden afectar a la persona sobre estas normas del diagnóstico pastoral. Y puede ser que algunas cosas que afecten son, por ejemplo, su percepción en relación a lo sagrado. Quiere decir que la persona, cómo ve la persona lo sagrado, cómo respeta, cómo ve su humanidad frente a un Dios santo, eh, el concepto de que uno tiene de el concepto que uno tiene de la providencia, especialmente con lo que se relaciona con el por qué uno está atormentado en la condición específica en que se vive. Esto también hace resaltar la capacidad de uno para confiar en Dios y en el prójimo. Otra cosa que puede afectar a la persona es, ¿qué es la fe para la persona? ¿Es una cobija de seguridad? ¿Es un código de leyes? ¿Es un ancla o es un escudo protector? 4. ¿Cuál es el significado de la gracia? ¿Puede uno aceptar una dádiva gratis? ¿Puede uno aceptar el perdón? O sea, ¿se puede entender realmente de que es gracia o que tenés que hacer cosas para que Dios te dé esa gracia?
5. ¿Cuál es el significado del arrepentimiento? ¿Puede uno asumir responsabilidad por lo que ha hecho? ¿Hasta qué punto uno es capaz del remordimiento, del arrepentimiento y de la pena? 6. ¿Qué entiende la persona por la palabra comunión? ¿Puede la persona sentirse asimilada o aislada en un grupo? ¿Puede la persona sentirse como libre o como esclava en el mundo? ¿Puede uno estar en contacto o aislado de los demás, unidos o separados? ¿Cuál es el sentido de la vocación? Esta es la última. Esto envuelve la voluntad de la persona para ser de uno un partícipe gozoso en el plan de la creación y la providencia, de tal manera que el sentido de su propósito se adhiere a sus acciones, lo cual valida su existencia bajo el Creador. Puede uno dedicarse al trabajo con vigor, con celo, con entusiasmo y dedicación. Entonces, eh, por eso es interesante ver todo esto como para poder hacer un diagnóstico de la persona. Y algo que se sugiere también desde este libro es que el aconsejado coopere con el consejero con el diagnóstico. Por más de que nosotros vamos a tener nuestra interpretación más allá de lo que él diga o de lo que ella diga, podemos utilizar este recurso como que para que la persona pueda involucrarse, ¿no? Entonces, eh, no hay que encajar a la persona dentro de una categoría. Bueno, buscamos a los deprimidos y ponemos a la persona acá adentro porque más o menos cumple con los requisitos. No, porque cada persona va a tener su particularidad. Puede tener algunas cosas que sí, al haber estado creada la clase, vemos cómo lo demás se adapta a esta clase, eso es cierto, pero sin embargo hay que tener en cuenta de que cada persona tiene su particularidad y eso va a ser algo de lo más importante a trabajar con esta persona, no incluirla dentro de algo ya conocido, ¿no? No es lo más importante. Tampoco es aconsejable dentro de este lugar explicarle a la persona su problema con términos psicológicos. No es necesario, porque para eso puede recurrir directamente al psicólogo. Entonces, no es el deber del consejero hacer esto tampoco. Por eso no hay que centrarse en lo psicológico más allá de lo teológico. Después, centrarse primero en las emociones y no en los hechos. Muchas veces puede pasar de que surge en nosotros como algo que no es correcto el tener intriga por los detalles de algo que pasó o queremos que nos cuente eh, algo puntual sobre lo que nos está contando y hacemos preguntas por algo que faltó algún detalle de que nos cuente. Y eso en realidad habla más de nuestra mirada de chismosos, más del realmente centrarnos en el problema. Y eso es un error. Porque uno tiene que centrarse puntualmente en cómo la persona está percibiendo la situación. Por ejemplo, si cuenta algo que fue súper trágico y no se le despierta nada, es como que, o se ríe con algo, no sé, sí, la otra vez choqué un perro y se mata de risa. Y bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué morbo hay detrás de eso? Indaguemos un poco con esto de las emociones, no de qué pasó después, si te acusaron, vino la policía, se enteró el dueño, no sé. Eso no es lo importante. De hecho, voy a decir algo con cuidado. Muchas veces lo que la persona cuenta o lo que le pasó o el problema que nos está contando no es lo más importante. Porque lo importante es cuál es la verdad que está asimilando esa persona. Y es ahí donde tenemos que indagar, porque ahí van a estar ocultas sus emociones, conscientes o inconscientes. Puede estar oculto lo más reprimido que la persona no se dé cuenta. Entonces hay que indagar un poco ahí. Y fíjense que hay algo que en nosotros aparece mucho, que hay como una resistencia a poder hablar de cómo nos sentimos. Porque a veces uno puede, fíjense, pueden hacer la prueba. Uno le puede preguntar, ¿cómo te sentiste con eso? Y mucha gente tiende a responder a nivel del pensamiento, con lo que pensó y no con cómo se sintió. No logran conectar con la emoción. Entonces uno puede repreguntar, volver a preguntar.
Entonces a veces también hay como unos recursos que uno puede tener en esto, que es, por ejemplo, usar palabras cargadas de emoción, como dice el autor. Por ejemplo, eh, si la persona está contando algo que le genera mucha tristeza o mucho enojo, uno puede remarcar esto. Por ejemplo, está hablando, como dice el autor, está hablando del papá y está contando algo como con mucho enojo, uno puede remarcar esto. Veo que sentís mucho enojo por tu papá. Y uno puede simplemente dar esa intervención y la persona puede empezar a expresar eh, lo que surge a partir de eso. Sí, la verdad que sí, porque... Y bueno, y ahí empieza otro tipo de conversación. Por eso hay que tener cierta apertura. Vamos a ver en el proceso también, en un ratito, eh, cómo uno puede dirigir, pero con cierta libertad, o dar cierta libertad, pero dirigida con la que la persona va diciendo. Entonces, darle este lugar para que la persona pueda, como dice el autor, ventilar sus emociones, que pueda sacar a flote eso que tiene, que está guardado, que los sentimientos realmente salgan, que va a ser lo más importante para escuchar. ¿Cuáles son sus verdaderas, ¿no? Sus verdaderas emociones, cuáles son sus verdades. Entonces nosotros tenemos que tratar como en la labor de consejeros, ventilar estas cosas para que la persona pueda reconocerlas y ahí empezar a trabajar. Pero si la persona ni siquiera se da cuenta de lo que está sintiendo, va a ser muy difícil trabajar sobre esto. Por eso el método implica todo este diagnóstico, ¿no? Después, em, ayudamos también a la persona a planear sabiamente el futuro, ¿no? Y en este sentido van las metas que vamos a ir teniendo a medida que nos adentremos o nos adelantemos de a poquito en lo que es el trabajo con la persona en sí misma. Entonces nosotros tenemos que eh, hacerle ver justamente o considerar con la persona las consecuencias de cada decisión que va a ir tomando, ¿no? Entonces uno puede ser como más específico con algunas cosas, como para mostrar a la persona diferentes posibilidades, o concentrarse también, por ejemplo, en una perspectiva a corto plazo, no algo muy a largo plazo, como que planear cosas como más acá, hasta la clase, hasta la sesión que viene, pequeñas metas, establecer pequeñas metas para que la persona también pueda reducir ansiedades, ¿no? Y por último, en esto del método, es acentuar cosas positivas, ¿no? Que por ahí, como cierre de nuestra primera entrevista o de nuestras entrevistas, puede quedar como algo de lo bueno que rescatemos. Generalmente, cuando dentro de los informes psicológicos, por ejemplo, una de las estrategias que se utilizan como para bajar ansiedades, no sé, por ejemplo, en un informe para padres, una estrategia que se hace es, se empieza con una introducción dando características generales, que generalmente son características de la persona, que son buenas, de un niño, por ejemplo. Eh, entonces se muestra por esta parte como más objetiva o lo más consciente, lo que más se conoce, también cómo fue la entrevista y demás, cómo fue la apertura con el profesional y demás, como que se plantea como algo sutil, algo bueno. Después, en el medio, se tira el problema, como lo complejo, el meollo de la cuestión se pone en el medio y al finalizar se termina, digamos, con características positivas. Entonces se anima y queda como una cuota de decir, bueno, a ver, no está todo mal. Tenemos este problema, que sí hay que ser consciente de esto, pero tenemos todas estas cosas positivas, que en realidad todas las personas lo tenemos, sobre todo los niños. Entonces no se centran solo en pensar en el problema, sino se quedan con el alivio de esto positivo que hay. Y por último, las sugerencias que uno puede dar, ¿no? Como fuera del informe de características. Entonces, en este caso también podemos tomar esto de que al final quede como lo positivo, y en este acentuar lo positivo,
animar, digamos, a la persona es la necesidad justamente de acentuar esto bueno que tiene el otro para que el otro lo pueda ver. Entonces, algunas recomendaciones son, por ejemplo, puede ser que cuál es la fe que tiene, eh, la capacidad que tiene para pensar o hablar honestamente, los deseos que tiene de ayudar, el valor que tuvo para confiar, la sensibilidad que tiene, la disposición para aprender, su sentido del humor. No quiere decir que tenga todo esto, sino son algunas características que puede tener como para abrir nuestra cabeza y pensar, ¿no? ¿Cuál es qué grado de flexibilidad que tiene? Que es una persona que es tolerante para resistir la frustración, que acepta sus límites personales, sus limitaciones personales. Entonces, se anima y también se da como esa cuotita de esperanza con con lo que viene después, ¿no? Decir, bueno, a ver, no está todo perdido, vamos a ir para adelante, a tratar de buscar una solución y obviamente que en todo tiempo estemos con lo primordial que sea la Biblia, ¿no? Que, como decía el autor, si nosotros creemos que realmente la Biblia tiene poder, tiene que estar desde la primera entrevista, porque a veces uno tiene como un poder tan grande y lo subestima. Pero bueno, siguiendo un poquito esto, vamos, esperen que me fije la hora. Ahí está. Eh, como les decía, antes de de la reunión inicial se puede, a veces hasta la persona enviar un formulario, pedir un resumen informal, se le puede pedir a la persona que nos cuente algo por escrito si queremos adelantar. No sé si eso es como lo más recomendable, pero a veces en algunos casos puede servir, sobre todo si uno trabaja con alguien online. Ahí sí, por ahí, si uno se va a encontrar cara a cara, no sé si lo recomiendo tanto, depende de la persona, ¿no? A unos les gusta, pero a veces se vuelve como muy frío. Entonces eso de las preguntas puede quedar como para cuando uno ya entabló una conversación, un vínculo, una relación. Pero como les digo, si a veces se trabaja de manera online, puede ser un recurso que sirva como para ir adelantando, ¿no? Y bueno, y también en esta reunión inicial uno puede tener algunas preguntas que son preguntas guía, que uno no se las va a hacer a la persona, pero que son guía para nosotros, que tienen que ver por ahí con esas preguntas que les había mencionado anteriormente, que es en el libro, ya les digo, este, El pastor y la consejería. Y está en la página 104 esas preguntas que les leí hoy, que pueden servir como guía para ustedes. Entonces, también tener a mano, por ejemplo, algunos recursos, de recursos bíblicos, algunos pasajes, algunos libros para recomendar, como ir movilizando algunas cosas antes o para la segunda charla, que por ahí es lo más recomendable, ¿no? Cuando uno ya conoce un poquito más la historia de la persona, entonces le puede ir recomendando como algo puntual, ¿no? Bueno. En la reunión inicial, ahí donde nosotros empezamos con la persona justamente, eh, como les decía la vez pasada, a veces podemos iniciar con preguntas como más generales, como hablar como de cosas más triviales y después empezar como cómo puedo ayudarte, como una pregunta más general, ¿no? Y lo más importante va a ser que nosotros como eh, le dejemos hablar a la persona. En este caso de la consejería, siempre el consejero escucha y habla después. Escucha y habla después. Porque a veces creemos ser buenos oyentes y en realidad no lo somos. Pero eso hay que practicar, ¿no? Y acá el autor propone no, sino simplemente habla de la advertencia de Salomón que dice en Proverbios 18:2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Entonces hay que tener cuidado de no ser nosotros estos necios, ¿no? Y porque el objetivo principal, digamos, va a ser que la persona pueda manifestar lo que le está pasando, exponer lo que le pasa y no que nos escuche solamente a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que nosotros
en esa reunión inicial dar lugar a esa catarsis, a esa apertura de la persona, conocer a la persona, ¿no? La manera en que responde a la vida, la manera en que ve las cosas, qué es lo que valora, cómo es su vínculo con los otros, cómo se relaciona con los demás, con su familia. Eh, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con todo, pero es como conocerlo más. Por eso es muy importante dar preguntas como más abiertas y en el escuchar, también como dice el autor, hay que tener un equilibrio entre permitir que alguien, es lo que le decía hoy sobre el proceso, de que alguien hable, perdón, libremente, pero sin dirección. Entonces nosotros tenemos que tener una capacidad, desarrollar una capacidad de que la persona pueda expresarse libremente, pero seamos nosotros los que dirijamos esa conversación. Nosotros vamos a tener que tomar el control de la conversación y no la persona, porque la persona busca nuestra ayuda, entonces nuestro deber va a ser orientarnos. ¿Y cómo se hace eso? Con las preguntas específicas que vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo preguntas con lo que la persona nos dice, pero siempre con la intención de lo que nosotros queremos lograr. Por eso es importante tener algunos objetivos previos o por lo menos después de la primera entrevista plantearnos objetivos. Bueno, tengo todo este problema de todo lo que me dijo la persona, ¿para dónde voy a apuntar? ¿Se entiende? Entonces nosotros somos lo que vamos a orientarlos en una dirección específica. Entonces nosotros para hacer preguntas de seguimiento necesitamos ser claros con la información que deseamos obtener. Entonces, hay que hacer preguntas que apunten a cosas puntuales y no superficiales, como les decía, no cosas de chisme, no cosas superficiales. Y a veces es el consejero el que tiene más miedo de preguntar y de explorar. Y justamente ahí es donde las preguntas no tienen que ser superficiales, porque esto no va a ser una conversación informal con alguien conocido o con un amigo. Bueno, a veces el amigo puede hacer preguntas puntuales o profundas, pero en realidad ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? Eh, para conocer la magnitud del problema, para conocer los peligros, el pecado, todo lo que involucra a la persona, tenemos que eh, preguntar, calar fino, ¿no? Ir en profundidad con algunas preguntas. Son aquellas preguntas más incómodas que son las relacionadas con el corazón, con el sentimiento, con lo que la persona está sintiendo puntualmente, pero, o que las cosas que le dan vergüenza, pero son las más importantes y que van a ser más fáciles de poder indagar cuando nosotros entablamos esta primera aproximación con la persona con confianza. Cuando la persona se siente, nosotros nos vamos a dar cuenta que la persona se desahogó o que lloró o que se relajó a veces muscularmente con hablar con nosotros. A veces nos podemos dar cuenta, por ejemplo, con el cuerpo, ¿no? Si entró y nunca se sacó la mochila. Entonces esa persona no está relajada, no está en total confianza con nosotros. Tenemos que buscar darle esa confianza para que la persona también pueda soltarse y de esa manera esas preguntas incómodas no van a ser tan mal recibidas o no van a ser incómodas. Entonces, justamente la persona tiene que tratar de entender, y nosotros también, cuáles son sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos, sus cosas más oscuras. Bueno, las más oscuras nunca se van a saber, pero por ahí tratar de sacar estas cosas, ¿no? ¿Qué está detrás de la conducta de la persona? Que la persona no se está dando cuenta. ¿Por qué compra compulsivamente? La persona no lo sabe, nosotros menos. Entonces tenemos que tratar de indagar a ver por dónde viene, por qué la persona miente todo el tiempo. Bueno, de qué se está protegiendo, ¿no? Entonces nosotros en esto, en esa reunión inicial, como le decía, es como establecemos esa relación, exploramos en esa preocupación que tiene la persona, ofrecemos esperanza y ofrecer la esperanza quiere decir justamente uno de los, tiene que ser uno de los primeros objetivos de que justamente la persona puede sentirse muy desesperanzada, ya no sabe qué hacer y nosotros no vamos a dar promesas sin saber,
porque nosotros no podemos decir que las cosas van a mejorar y que todo va a estar bien, porque no sabemos, pero sí podemos orar por eso. Sabemos que Dios tiene poder y que el que lo va a hacer, pero sí realmente de que Dios utilice eso, podemos pedir y decir también a la persona de que Dios utilice eso que le está pasando para que la persona pueda sentirse mejor, porque de hecho eh, nosotros no podemos decir, por ejemplo, que eh, que nuestro objetivo sea que la persona deprimida se sienta mejor. Sí, vamos a tratar, ¿no? Porque nosotros no sabemos si si el objetivo principal de Dios no es utilizar esa depresión como herramienta, ¿no? Entonces, con eso utilizarlo para redefinir su forma de ver la vida, su esperanza eterna, ¿no? Su forma de relacionarse con Dios. Pero sí es cierto que esas esperanzas eternas, como dice el autor, se van a redefinir solas o van a redefinir esas esperanzas solitas a la forma en la que se siente la persona. Porque depende de cómo la persona va a ir viendo su problema, indirectamente va a ir sintiéndose mejor, porque va a tener una perspectiva distinta, porque justamente va a ser Dios el que le muestre qué está haciendo con ese dolor. Entonces, indirectamente las cosas van a ir cambiando, ¿no? No sé si me explico con esto. Em, bueno, después, siguiendo con esta línea, digamos, uno, digamos, en esto puede enfocarse en aspectos específicos de esa esperanza y que pueden adaptarse a la situación con la que estamos trabajando con la persona, ¿no? Y acá les quiero ir mencionando, ustedes por favor después búsquenlo en sus Biblias. Dicen, por ejemplo, en situaciones de gran sufrimiento, la esperanza de una creación redimida, en Romanos 8 del 18 al 25. Después ustedes lo buscan, por favor. En situaciones de aflicción, la esperanza de la presencia eterna de Dios sin dolor. Apocalipsis 21, del 1 al 5. En situaciones de conflicto, la esperanza de la paz de Dios en medio de conflictos. En Efesios 2, del 14 al 18. En situaciones de falta de confianza en Dios, la esperanza de su recepción de expresiones honestas de fe. En Lamentaciones 3, del 21 al 25. Entonces, no hay que buscar como siempre, yo creo que en las primeras veces sí, porque uno no conoce bien el tema, sobre todo en la primera entrevista, buscar como pasajes medio en general como estos, sino que después, cuando conocemos más a la persona, hay que hacer como un trabajo más exhaustivo de buscar en la Biblia los pasajes que tengan que ver justamente con lo que la persona está pasando, porque la Biblia habla de todo, no de todo, todo, pero sí podemos eh, buscar lo que se adapte a la persona, porque de hecho lo vamos a encontrar. Y después también establecer algunas expectativas, ¿no? Entonces ahí es donde le decía que cerca de la sesión final, de finalizando la primera sesión, perdón, podemos proponer algunas tareas para la casa que sean con algunas expectativas, digamos, no sé, eh, de leer algún texto, de orar por esto específico, de pensar en algo, escribir algo, ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero sí es cierto, como le decía, que requiere cierta preparación, sobre todo para la segunda vez que nos encontremos con la persona. Entonces, son pasajes específicos de las escrituras con preguntas que pueden guiar a la persona para aplicarlas a su vida, ¿no? Entonces, esos pasajes, como dice el autor, tienen que ser resultado de una búsqueda bíblica responsable para obtener respuestas de la persona, ¿no? Como que, bueno, acá decía, por ejemplo, algunas preguntas útiles para determinar los pasajes más convenientes, unas preguntas para nosotros mismos puede ser, ¿qué necesita esta persona para ver más claramente a Jesucristo y acerca de su evangelio? ¿Qué necesita esta persona para comprenderse mejor a sí misma? ¿Qué necesita escuchar esta persona en cuanto a la manera en que debe relacionarse con los demás? ¿De qué manera puede ser reajustada la perspectiva de vida de esta persona para que tenga una visión bíblica del sufrimiento? Entonces puede ser que uno resalte el pasaje
con preguntas de ayuda que guíen a la persona. Estas preguntas no deben ser complejas, sino algo básico, ¿no? Entonces, eh, otras asignaciones que se podrían dar, como les decía recién, puede ser la lectura de un libro en particular, con alguna pregunta orientativa o alguna parte de algún libro, o después de terminado todo, leer algún libro o mientras se va trabajando. Un ejercicio relacional como por ejemplo escribir una carta a alguien sin dársela, sino simplemente escribir, o escribir 5 cualidades de uno, positivas, negativas, etcétera. Un ejercicio de responsabilidad como enumerar los deberes de una persona con relación a Dios o con otras personas. Un ejercicio de conflicto en el cual una pareja procesa las dinámicas durante una pelea, usando preguntas guiadoras. Un diario personal, escribir una oración de alabanza, confesión o acción de gracias. Como que tener algunos recursos, ¿no? Y algunas tareas para dar. Entonces, tenemos que enseñar a la persona a depender de la palabra de Dios pura y exclusivamente. Bueno, después, siguiendo un poquito, para las reuniones siguientes, digamos, vamos a ver esto de tener en cuenta el diagnóstico, que es lo que les decía hace un rato, ¿no? Después seguir explorando las preocupaciones que tienen que ver con estas preguntas, que tienen que ver con preguntas que le hacemos a la persona o que vamos a ir haciéndonos a nosotros mismos antes de empezar el segundo encuentro, por ejemplo. Ofrecer remedios redentores que tienen que ver justamente con la palabra de Dios, que la persona se refugie en las disciplinas espirituales, sobre todo que se refugie en la oración, en la lectura de la Biblia, y nosotros también dar palabras de aliento, que ahí se pueden utilizar estas preguntas que les decía, estos recursos bíblicos que les decía. Después, al final vamos a ir viendo eh, algunos textos bíblicos más específicos que son como de guía, que también sirven como esto. Después, para la última reunión, se hace, que bueno, esto es como a grandes rasgos, no es que ya llegamos al final. Después vamos a ver más específicamente, pero para la última reunión se hace un repaso de todo lo que se fue trabajando con la persona y se establece un seguimiento regular. Por ejemplo, si uno se veía cada semana durante 5 encuentros consecutivos, después, bueno, ¿sabes qué? Ahora que ya estás mejor, que esto se pudo resolver, que puedes ver las cosas, o que no se resolvió, pero puedes ver las cosas con más claridad o te sentís mejor, vamos a vernos una vez por mes, entonces cada vez se va haciendo más espaciado y también hace que la persona deje de depender de nosotros, porque tenemos que buscar eso, que la persona no se apegue a nosotros. Y eso a veces hay que dejarlo claro como eh, específicamente, ¿no? Que la idea es que nosotros en su momento sirvamos de bastón, pero que después que la persona pueda caminar sola, no siempre tener que estar aferrada a alguien, porque si no, nos va a reemplazar, si no somos nosotros, va a buscar a alguien más. Entonces es necesario hacerle entender que la persona tiene que encontrar esos recursos por su cuenta, pero siempre refugiándose en Dios y no siempre en otra persona. ¿Se entiende? Bueno, vamos a dejar esta parte del proceso por acá, por hoy, y después vamos a continuar en la clase que viene sobre el proceso y sobre las técnicas directivas y no directivas, y de esa manera cerramos la unidad número 4. Pero bueno, todavía queda parte del proceso, así que no es que es todo acá, ya vamos a ver algunas cositas más. Así que bueno, cualquier duda que tengan, me escriben, me consultan, y acá estoy para responderles lo que ustedes necesitan. Así que bueno, los dejo por acá. Un beso grande. Chau, chau.